aquí en la imagen tenéis la Torre de Babel. No sé si vosotros habéis escuchado alguna vez hablar de ella. Es un mito de la tradición judeocristiana, ¿vale? Que si no lo conocéis os lo explico ahora mismo. La Torre de Babel representa una torre muy antigua que se construyó en Babilonia, que era la Torre de Temenaki. Y según la tradición, según lo que pone en la Biblia, después del gran diluvio este que hubo, se reunieron los habitantes de la tierra, que todos hablaban un mismo idioma, y decidieron construir, cooperando entre ellos, una torre tan alta que llegara hasta el mismísimo cielo. Esto lo podían hacer precisamente porque se ayudaban los unos a los otros, porque se entendía. Esta torre tan alta, al Dios judío cristiano, pues no le hizo mucha gracia y se puso un modo tóxico y dijo, bueno, a toma viento, adiós a la torre. Y castigó a todas las personas que participaron construyendo la torre, haciendo que hablasen idiomas distintos, para que no pudieran volver a cooperar y no pudieran volver a construir semejante ofensa. Bien, esto me trae pensando, y es verdad, o sea cual sea el origen de las lenguas de los seres humanos, ahora mismo existen más de 7000 lenguas en todo el planeta Tierra, y me pongo a pensar, digo, ¿cómo somos capaces los humanos de producir sonido y de entendernos entre nosotros? De decir, vale, ahora yo quiero expresar esto, muevo la boca y la otra persona me entiende. Bien, pues eso es lo que vengo a explicaros hoy. Los humanos conocen decenas de miles de palabras. La mayoría duran menos de un segundo cuando las estamos pronunciando. Yo ahora mismo os estoy hablando a una velocidad normal, de una manera constante, y todos, o la mayoría de vosotros al menos, estáis entendiendo lo que os estoy diciendo. Con tan poco tiempo, el cerebro tiene que tomar muchísimas decisiones en cuestión de milisegundos para poder entender lo que estamos escuchando y producirnos una idea en la cabeza. Pero ¿cómo somos los seres humanos capaces de hacer todo esto? La clave para entender cómo nuestro cerebro procesa las palabras que entendemos en cuestión de milisegundos es entender que a nuestro cerebro le encanta hacer muchísimas cosas a la vez. Ahora mismo que yo os estoy hablando, estáis escuchándome, me estáis viendo, estáis siendo capaces de entender el idioma, estáis pensando en, uy, que voy a comer cuando acabe Manuel la charla, que voy a beber, me pido algo, vuestro cerebro está también pensando en la homeostasis, ¿no? En el mantenimiento del cuerpo, estáis escuchando la musiquita de fondo, todo esto lo está haciendo así, en un milisegundo, y lo está haciendo a la vez. Al cerebro le encanta hacer multitasking, está especializado para ello. Bien. Con esto, la mayoría de teorías que tenemos hoy indican que cada palabra que nosotros conocemos en el idioma que hablamos está representada por una unidad de procesamiento. Una unidad de procesamiento que es una o varias neuronas que tienen solamente un único trabajo: identificar una palabra e identificar que el sonido que estamos escuchando, que el habla que estamos escuchando, corresponde a esa palabra que ha almacenado. Entonces nosotros tenemos un montón de unidades independientes en la cabeza cuyo único trabajo es decir, vale, yo almaceno la palabra avión. Y si ahora yo escucho la palabra avión, le digo al cerebro, esta es la palabra que yo he escuchado. Imagínate que ahora yo quiero entender la palabra patata. Cuando empezamos a oír una palabra, miles de estas unidades comienzan a activarse. Yo empiezo diciendo pa. Y tenemos un montón de unidades de procesamiento que se empiezan a encender en el cerebro y a mandar información. Uy, ha dicho pa, ¿a qué se refiere? Cuando yo voy continuando la palabra y digo patá, ya muchas de estas unidades de procesamiento se apagan, ¿vale? Porque a medida que unas se van activando, otras se van desactivando cuando se dan cuenta de que la palabra no concuerda o de que el sonido no concuerda con la palabra que ellas han almacenado. En este proceso, que ocurre en milésimas de segundo, cuando acaba y yo ya termino de decir la palabra patata, en teoría solo me queda una única unidad de procesamiento, un grupo de neuronas que están encendidas en todo el cerebro que se han dedicado a almacenar la palabra patata. Y esas son las que me estás diciendo que efectivamente yo estoy escuchando la palabra patata. A priori esto es así, es relativamente simple. Así los humanos somos capaces de comprender hasta 8 sílabas por segundo, que es bastante. Pero no solo vale con identificar una palabra, no solo vale con saber que yo te estoy diciendo patata, sino que también tengo que saber lo que significa una patata, porque si no el lenguaje no tendría ningún sentido. Nosotros cuando hablamos lo hacemos para transmitir una idea, que es lo mismo que estoy haciendo yo hoy con vosotros. Hacemos para transmitir un conocimiento, pero en una conversación no solamente es importante la persona que está hablando, sino la persona que está escuchando y está recibiendo la información. Y también es importante cómo el que escucha y procesa la información la entiende y
da una idea. Todos diríamos, sin pensárnoslo dos veces, que el entorno ayuda y el contexto ayudan a comprender el lenguaje y lo que se intenta transmitir. Si yo, por ejemplo, os digo, mira la savia del árbol, probablemente estéis pensando en esta imagen y no en esta. Cómo pensamos y percibimos nuestro entorno ayuda a entender lo que significa cada cosa, y eso es el contexto. Sin embargo, ¿podría ser también al revés? ¿Podría el lenguaje afectar a cómo nosotros vemos el contexto? Es decir, ¿podría nuestro lenguaje afectar a cómo nosotros percibimos y vemos el entorno? Hay una película que me gusta muchísimo que se llama La Llegada. En esta película, unos extraterrestres hacen el primer contacto con la Tierra. No es una película de estas americanas de Hollywood de tiroteo y supervivencia. Es una película sobre los alienígenas llegando a la Tierra e intentando enseñarles su idioma a una lingüista para poder comunicarse con la humanidad y poder cooperar. Ella se da cuenta, el idioma que ellos utilizan es un idioma que es circular, que no tiene ni inicio ni fin. Ella se da cuenta, la lingüista, que a medida que va aprendiendo el idioma de estos seres, se va dando cuenta de que deja de percibir el tiempo de una manera lineal y en la película ella es capaz de ver el pasado, el presente y el futuro a la vez. Empieza a percibir el tiempo como lo perciben estos seres. Se dice que estos seres perciben el tiempo de esa manera precisamente porque su lenguaje no es temporal, no tiene un inicio ni un fin, es instantáneo. Esa película se basa en una hipótesis que habían ideado dos lingüistas hace mucho tiempo, bueno, varios lingüistas, dos de ellos muy importantes, hace mucho tiempo, Sapir y Whorf. Y hicieron o conjuntaron la hipótesis Sapir-Whorf, originalmente. Esta hipótesis dice que el idioma que nosotros hablamos interfiere en cómo nosotros vemos el mundo. Es decir, que los ingleses piensan de la manera en la que piensan los ingleses y tienen un concepto de nación inglesa porque hablan inglés. Al igual que yo, como persona que habla castellano, interpreto el mundo de una manera, interpreto mis relaciones, interpreto mi entorno de esa manera porque hablo castellano. Esta es la hipótesis de Sapir-Whorf. Bien, cuando nuestro cerebro, ¿qué puede haber de cierto en esta hipótesis? Cuando nuestro cerebro va escuchando e identificando palabras, el cerebro al mismo tiempo va cediendo muchos significados a la vez, como os he explicado antes. Así, si yo oigo la palabra, la sílaba plan, mi cerebro ya está pensando, vale, plan, se refiere a planeta, se refiere a planificación, a planear, a plantón, a planta. Y está activando muchísimas neuronas intentando anticiparse a lo que va a escuchar. A medida que seguimos escuchando, nuestro cerebro va descartando opciones. Este proceso de reconocimiento de palabras funciona incluso más rápido cuando nuestro cerebro posee información del contexto, como os he dicho antes, ya que el contexto ayuda a silenciar aquellas unidades de procesamiento que no tienen nada que ver con lo que el cerebro está escuchando ahora mismo. El cerebro es listo, no va a gastar energía en lo que no le hace falta. Si escuchan la palabra planta, a lo mejor la palabra planta es polisémica, tiene varios significados. Entonces el cerebro dice, vale, si yo escucho la palabra planta, ¿estamos hablando en la conversación sobre botánica o estamos hablando sobre un edificio? Nuestro cerebro va silenciando sus partes donde se almacenan significados de palabras que no tienen nada que ver con lo que estamos hablando. Así, si preguntamos una dirección y alguien nos dice tercera planta, por el contexto sabemos que se refiere a la planta de un edificio y no a la planta de un árbol. Si yo te digo tercera planta, cuando te estoy dando una dirección, tú probablemente no digas, ah, vale, en el tercer árbol de allí. No, dirás, vale, la tercera planta de aquel edificio. Con la gente políglota pasa algo similar. Cada palabra en cada idioma ocupa un espacio característico y único en el cerebro. Ocupa una unidad de procesamiento distintas, que están activadas o desactivadas dependiendo del idioma que se esté hablando. Si yo estoy hablando con una persona en inglés y esa persona me dice un sonido, una palabra que suena igual en castellano que en inglés, mi cerebro va a intentar primero entender qué me está diciendo en inglés antes que pensar, ay, me está hablando en castellano. Así, si una persona inglesa me está hablando en inglés y me dice el sonido think, yo primero voy a pensar que se refiere a la palabra inglesa think de pensar y no al think el metal en castellano. Así, el entendimiento de una palabra desde el punto de vista de lo que ocurre en el cerebro sucedería de tal manera en un adulto. Primero nosotros aprendemos una palabra, cómo se pronuncia y lo que significa. Y se almacena temporalmente en el hipocampo, que es esta cosa de azul que he marcado aquí, que pasa por detrás. Si nuestro cerebro es una biblioteca de información, el hipocampo es el bibliotecario. El hipocampo no se queda con la información, sino que cuando estamos durmiendo se dedica a organizarla y guardarla en algún lugar de nuestro cerebro.
Así, después, si queremos recordar esa información, se encarga de buscarla en el cerebro y presentárnosla. Después, cuando escuchamos de nuevo esa palabra, se activa la corteza auditiva y la información va a parar al área de Wernicke. El área de Wernicke no es un área definida del cerebro, no es una estructura como puede ser, por ejemplo, el hipocampo, sino que es un área más bien difusa. Y lo que hace es que es la que se encarga de controlar todas esas unidades de procesamiento que distinguen una palabra de otra. Bien, cuando yo escucho la palabra y digo, vale, la palabra patata, el área de Wernicke dice, vale, esto he dicho patata. Va al hipocampo, que es la parte que está en azul, dice, vale, yo he recordado esta patata, yo la he escuchado antes. Y después la información va a parar a otros dos sitios, que es la amígdala y la corteza frontal. La amígdala y la corteza frontal ya se encargan de dar los últimos detalles de esa palabra. La amígdala es la parte del cerebro que controla los sentimientos y te da información sobre si esa palabra tiene un toque sentimental. Por ejemplo, si yo te digo la palabra muerte, a lo mejor eso te llena un poco de miedo, de terror. De eso se encarga la amígdala. Y la corteza frontal es la que se encarga del pensamiento y le acaba de dar forma a la palabra que estamos escuchando y nos ayuda a entenderla mejor. ¿Por qué sabemos que es el área esta de Wernicke? Porque es un área que os he dicho que no es una estructura especial, sino que es un área difusa. Sabemos que está ahí y que se encarga de eso porque las personas que tienen daño... El área de Wernicke realmente no está aquí, estaría en el otro lado del cerebro. Lo que pasa es que como solo podía poner una imagen, la he puesto aquí más o menos para que ustedes lo entendáis. Pero realmente el área de Wernicke está aquí, en esta parte, solo en el hemisferio izquierdo, por detrás de la oreja. El área de Wernicke lo que le pasa es que cuando se está dañada, las personas sufren de una cosa que se llama afasia de Wernicke, que es la incapacidad de comunicarse o procesar el lenguaje. Esas personas pueden seguir hablando, pueden seguir articulando palabras perfectamente. Lo que pasa es que las cosas que dicen carecen de sentido, porque no son capaces de establecer una conexión entre lo que piensan que quieren decir y la memoria de las palabras. Es decir, si yo quiero decir playa, yo no voy a recordar cómo se dice playa. Yo sé que quiero decir playa, pero a lo mejor no te lo puedo decir. Esas personas también tienen mucha dificultad entendiendo lo que se les dice. Si yo, por ejemplo, sufriera de afasia de Wernicke y os quisiera decir, mira qué camisa más mona me he puesto para la charla, a lo mejor una persona con afasia de Wernicke os diría, mira la playa, jaja, pelota que he puesto hoy. Es capaz de pronunciar palabras, pero no tiene sentido lo que está diciendo. Su discurso carece de sentido, pero ellos no se dan cuenta, porque ellos están pensando perfectamente que te quieren decir que su camisa es mona. Lo que pasa es que las palabras que salen son otras totalmente aleatorias. Aquí, con lo que os he explicado, es donde podría encajar la hipótesis de Sapir-Whorf, lo que decía aquella película. Todas estas conexiones en el cerebro que he explicado ocurren cuando un adulto aprende y entiende una palabra, pero cuando ocurre en un niño, ocurre de manera algo diferente. Perdón. Cuando nuestro cerebro es joven y todavía se está desarrollando, el cerebro es muy maleable y las conexiones entre las diferentes partes del cerebro se están alterando continuamente. Todas estas áreas en el cerebro de una persona joven están difusas. Entonces, cuando un niño empieza a aprender palabras, no es capaz de separar y de compartimentar el aprendizaje. Entonces, si un niño aprende una palabra, el área de Wernicke está actuando sobre la memoria, sobre el hipocampo, también actúa sobre la amígdala, pero es que la amígdala también va a actuar sobre la corteza frontal y sobre el propio área de Wernicke otra vez. Todas estas partes se están ayudando todo el rato a entender las cosas. Entonces, cuando aprenden palabras, lo hacen de una manera más emocional y le dan un pensamiento mucho más brusco que una persona que es adulta. Por ejemplo, si un niño aprende la palabra monstruo, cuando aprende la palabra monstruo, no simplemente dice, vale, monstruo, siguiente, sino que dice, vale, yo he escuchado un monstruo, ahora yo voy a memorizar esa palabra. Esa palabra la voy a el hipocampo la va a guardar cerca de áreas de palabra, de cosas que den miedo, de cosas que sean peligrosas. El contexto probablemente en el que escuche monstruo sea un contexto negativo. El área de Wernicke se va a acordar de eso, porque después cuando esté escuchando mon, si el contexto es negativo, va a pensar antes en monstruo que en otra palabra que empieza por mon, como mono. Después, el aprender monstruo está activando la amígdala, que te está diciendo que esa palabra, al tener un contexto negativo, es algo que te tiene que dar miedo, que te tiene que dar disgusto. Esto el cerebro del niño lo está haciendo en un milisegundo. Y después está contactando con la corteza frontal y le está diciendo, vale, si tienes miedo porque hay un monstruo, a lo mejor tienes que esconderte, tienes que huir. Un niño no aprende de manera
compartimentalizada, no aprende separando el sentimiento y las emociones y los pensamientos del lenguaje. Bien, aún así, con todo lo que os he explicado, la influencia del lenguaje en el pensamiento solamente llega hasta un extent. La hipótesis de Sapir-Whorf, que te dice que yo por ser español y por hablar castellano pienso de una manera distinta que una persona que habla inglés, simplemente por el idioma que hablamos, en su forma más fuerte, que es falsa. De momento se considera falsa. Solo existe una influencia que es más bien laxa. Así que si un día un adulto aprende un idioma nuevo, probablemente no cambien mucho las cosas en su cerebro. Las conexiones están más consolidadas y más establecidas y se crean menos conexiones nuevas al aprender cosas. Sin embargo, como os he explicado, si una persona joven aprende un idioma nuevo, no conseguirá una nueva noción del tiempo y ver el futuro y el pasado a la vez, como pasa en la película, pero sí, a lo mejor sí consigue hacerse una idea de entender mejor cómo las personas que hablan ese idioma que está aprendiendo perciben su entorno. Entenderá cosas del lenguaje mejor, como por ejemplo, que son subjetivas, como por ejemplo el humor o las relaciones interpersonales. Y esto se ve de la siguiente manera. Si nosotros, por ejemplo, cogemos a una persona que cogemos un grupo de personas que han aprendido inglés de manera nativa desde que son pequeños, y después cogemos un grupo de personas que han aprendido ruso de manera nativa cuando son pequeñas, pasa lo siguiente. Las personas inglesas solo tienen una palabra para referirse a este color, que es la palabra blue, azul. Sin embargo, los rusos tienen dos palabras distintas, que son goluboy y sini, que se refieren a azul claro y azul oscuro. No solamente hacen una distinción como los tontos castellanos de azul claro y azul oscuro, sino que para ellos son colores totalmente distintos, son palabras distintas. Con esto me refiero al vocablo del día a día. Claramente existen tecnicismos para referirse a cualquier color, pero estoy hablando de una manera más general. Bien, pues cuando tú coges a esas personas rusas y a esas personas inglesas y haces un experimento y les pones estos colores y les muestras un color claro o un color oscuro y le pides que sean capaces de identificar si se trata de un azul claro o un azul oscuro, las personas que han crecido y se han desarrollado hablando ruso van a tardar la mitad de tiempo que las personas que hablan inglés en identificar si es un azul claro o un azul oscuro. ¿Por qué? Porque al haber aprendido como dos cosas distintas, dos conceptos distintos, dos unidades de procesamiento distintas, el cerebro es mucho más rápido en discernirlas una de la otra. Y eso no solo afecta al lenguaje, sino que afecta a todos los campos del cerebro. Es más, cuando tú estás pasando la diapositiva y de señalar un azul claro a un azul oscuro, apenas hay una actividad en el cerebro de una persona que habla inglés. Pero en el cerebro de una persona que habla ruso, algo se activa. Las neuronas empiezan a disparar electricidad, a disparar información. ¿Por qué? Porque el cerebro entiende que lo que estaba viendo antes es diferente que lo que está viendo ahora. Entonces su cerebro es como, anda, aquí ha habido un cambio significativo, no es lo mismo que estoy viendo antes. El cerebro, al haber aprendido un idioma distinto, es capaz de percibir un poco de manera distinta los colores, por ejemplo. Otro ejemplo de esto sería los idiomas que tienen género, como por ejemplo el castellano o como por ejemplo el alemán. Si nosotros cogemos una palabra como puente, en castellano es el puente, en masculino, sin embargo en alemán es die Brücke, es femenino. Si nosotros le decimos a una persona que describa un puente, generalmente le va a atribuir adjetivos masculinos. Con eso no me refiero a que utilice adjetivos acabados, no. Gramaticalmente nosotros sabemos que si el sustantivo es masculino, tenemos que utilizar adjetivos masculinos. Sino que utilizan adjetivos que generalmente, por así decirlo, se le suelen dar a cosas masculinas. Si tú le preguntas a una persona española que te describa un puente, a lo mejor te dice robusto, resistente, viejo. Y si le preguntas a una persona alemana que te describa un puente, a lo mejor utiliza palabras como esbelto o delicado o bello, porque para ellos el puente es femenino y utilizan palabras que ellos suelen atribuir a elementos más femeninos. Entonces, cuando una persona joven aprende varios idiomas, su cerebro va cambiando. Antiguamente se pensaba que las personas bilingües tenían un hándicap, tenían unas ligeras desventajas con las personas que solo crecían con un idioma. Porque se pensaba que se forzaba muchísimo al cerebro a establecer tantas conexiones que al final no le quedaba energía para desarrollar otras partes, como por ejemplo la parte lógico-matemática. Hoy en día se sabe que el cerebro es como un músculo. Cuanto más entrenamiento le damos, mejor rinde. Cuando una persona aprende varios idiomas, no es un hándicap, sino que es todo lo contrario. Va creando más conexiones entre sonidos y significados, independientes para cada idioma, pero conectados con los mismos significados entre los varios idiomas. Esto es muy interesante porque aprender nuevos idiomas
Cuando somos jóvenes, no solo ayudaría a poder comunicarnos con más seres humanos, sino que podríamos crear más conexiones en nuestro cerebro y ejercitarlo, haciendo un cerebro mucho más sano y mucho más inteligente. Además, podríamos lograr empatizar más con ellos y aprender cómo los demás ven el mundo si hablamos sus idiomas. Tal vez los humanos no podamos volver a reconstruir la Torre de Babel, pero sin embargo, gracias a que nos hemos echado al mundo, hemos aprendido nuevos idiomas y hemos cooperado, hemos realizado cosas que realmente son una maravilla. Muchísimas gracias. Qué bueno, Manuel. Pues muchas gracias, merecido aplauso. Y bueno, todavía no hemos terminado, por supuesto. Quien haya venido aquí sabe que después de la charla viene el debate. Ahora es vuestro turno de participar. Pero antes os prometí que os iba a explicar un poco cómo funcionaba lo del mecenazgo. Nosotros lo que más agradecemos es que vengáis y asistáis a nuestras charlas. Pero para aquellos que no se conformen con ello, pues ofrecemos digamos un programa de mecenazgo. Como estamos tan agradecidos de que participéis y encima nos deis vuestra contribución, os damos una recompensa. Entonces, si donáis 1 euro, sabed que tendréis una chapa que os identifica como parte de DICO, como mecenas de DICO. Si llegáis a 2, un bonito marcapágina. 5, tenemos un imán de nevera. Además de que participaréis en unos votos para decidir las charlas del año que viene. Aparte de todo esto, por supuesto, de vuestra chapita de mecenas. Con 10 euros tenéis una lámina en A4 así muy bonita que podéis elegir. Las tendremos ahí al final. Con 20 una camiseta y ya si os ponéis súper generosos, con 50 euros podréis decirnos, pues yo quiero que me hagáis una charla el año que viene de el pimiento. Y nosotros buscaremos un experto para que el año que viene tengamos una charla de pimiento. Para hacer esto simplemente tenéis que escanear el QR o en mano a nosotros, cualquiera con la camiseta de DICO, darle el dinero y ya podréis recibir la recompensa que está ahí al final. ¿Qué más? Tenemos redes sociales. Si buscáis más información sobre nosotros, que sepáis que ahí lo podéis hacer. Página web, el Instagram, Facebook, un canal de Telegram, nuestro directo de Twitch que nos están viendo ahora mismo y que también podrían participar a través del chat. Nuestro canal de YouTube, donde se suben las charlas siempre al final del verano. Y el Twitter, ¿vale? Así que ya no tengo más que decir y os dejo a vuestro turno para que podáis preguntarle a Manu todo lo que queráis. Espero que le deis caña, ¿vale? Porque Manu sabe mucho y os va a dejar las preguntas siempre resueltas. Confío. O un favor, por favor. Para evitar contagio, levantáis la mano, yo me acercaré con el micro y poneros la mascarilla para hablar. Os pondré el micro así para que habléis y además limpiaremos... ¿Qué es la toallita? Las toallitas las tienes. Vale, lo limpiaremos con toallitas alcohólicas para que no haya problema de contagio. Así que, bueno, muchas gracias y que levante la mano el primero que quiera preguntar la mano. Ahí hay una pregunta. No sé, creo que la tiene Víctor. Os voy comentando mientras, ¿vale? Mientras que está el debate activo, en vuestra mesa tenéis un código QR donde si nos hacéis el favor de meteros, hay una encuesta de satisfacción. Entonces, si podéis rellenarla, nos haría muchísima ayuda. Además, si queréis, no queréis participar en DICO por alguna razón que a mí no se me puede ocurrir, pero os sigue gustando nuestro merchandise, que ha sido muy bien diseñado por nuestro equipo, si queréis, allá atrás está en una mesita bien puesto y si queréis participar comprando algo, también sois bienvenidos. Así que, bueno, aquí creo que había una señora que tenía la primera pregunta. Hola. Hola. No sé cómo funciona esto, tal cual. Vale. Mira, yo te quería preguntar, está comprobado que el cerebro femenino y el cerebro masculino funcionan de distinta manera, ¿no? Desde el punto de vista neurológico. Entonces yo quiero saber si se aprende las herramientas que tiene el cerebro femenino y las del masculino a la hora de aprender un idioma y, bueno, las técnicas, las herramientas que tiene cada uno de ellos. Si tú tienes constancia de eso, vamos.
Sí, justo en mi trabajo de fin de grado hablaba de ello. El cerebro, cuando se va desarrollando y le va diciendo al cerebro si es un cerebro masculino, un cerebro femenino o entre medio, porque hay muchísimas combinaciones que pueden salir, se hace por un gradiente de una hormona que se llama el estradiol. Entonces, cuanto más estradiol tengas en el cerebro, más masculinizado va a estar el cerebro. Un cerebro más masculinizado se le dan mejor unas ciertas cosas y un poco peor unas otras cosas, de manera general, porque claramente hay que indicar que cada individuo es único y cada individuo puede tener las características que tenga. Pero es verdad que una baja concentración de estradiol en el cerebro facilita la formación de conexiones neuronales en el área de Wernicke y entre otras áreas, también las motoras. Entonces, sí es verdad que de manera estadística general los cerebros femeninos suelen tener más facilidad para aprender un idioma que los cerebros masculinos, pero de nuevo, cada individuo es único y no tiene por qué aplicarse siempre a todo el mundo. Muy interesante. ¿Alguien tiene una pregunta? Hola. Hola. Mira, yo tengo una pregunta y es, está demostrado que comparando dos cerebros que han aprendido una lengua de manera materna, las terminaciones nerviosas que ocurren en el cerebro son las mismas. Pero si comparas a dos personas que han aprendido una lengua extranjera cuando son adultas, uno que la habla perfectamente y otro que no la habla perfectamente, el cerebro sí que sigue reaccionando de manera igual. Entonces, ¿esto por qué ocurre? Porque tu cerebro, cuando has aprendido una lengua, aunque la hables mal, actúa exactamente igual que el cerebro de otra persona que ha aprendido esa segunda lengua, pero lo habla perfectamente. Es que no te he conseguido entender bien la pregunta. ¿Te refieres a que dos personas adultas... Dos personas adultas. Sí. Una de ellas ha aprendido una segunda lengua, como puede ser perfectamente el inglés. Cuando es adulto. Cuando es adulto y vale. Lo ha aprendido y tiene el C1 de inglés. Sí. Y lo habla y lo entiende perfectamente. Y luego hay una segunda persona que ha aprendido el inglés, pero que no tiene un nivel alto, pero que lo chapurrea, por así decirlo. Sí. Y está demostrado que sus cerebros se analizan y reaccionan de la misma manera. O sea, las zonas del cerebro que se iluminan, por así decirlo, son las mismas. Sí. ¿Por qué ocurre eso? Porque las zonas del cerebro que se encargan del lenguaje son las mismas en todos los seres humanos. Entonces, por el hecho de que tú conozcas mejor un lenguaje, cuando tú lo estás mirando en un escáner, no va a hacer que se ilumine más. Simplemente va a hacer que se ilumine o no. A lo mejor si tú fueras capaz, que no somos capaces, de mirar a nivel microscópico y ver las conexiones individuales entre las neuronas, a lo mejor una persona que habla mejor inglés tiene más conexiones neuronales que una persona que habla menos inglés, pero cuando tú estás haciendo un escáner eso no se puede ver, solamente se puede ver si hay o no hay. Entonces, a lo mejor es por eso, no sé si respondo a tu pregunta. Gracias. ¿Más preguntas? Si no, yo tengo una pregunta, man. Bueno, mientras pensáis más preguntas... ¿Qué? Vale. Ok. Tengo entendido que hay idiomas, los germánicos y tal, que no tienen dos, sino tres géneros las palabras, ¿no? El neutro, el masculino, femenino. ¿Con el neutro qué pasaría? ¿El tema de los adjetivos serían unisex? ¿O? Sí. Por ejemplo, el alemán tiene el der, das, die y son tres géneros, por así, aunque no son tres géneros, es o género masculino o género femenino o sin género. Entonces, las cosas sin género las tienden a describir de una manera estándar, con una amplia variedad de adjetivos. Sin embargo, es más propenso que si tú tienes una palabra masculina, tengas esa tendencia a describirla con adjetivos masculinos. O sea, masculino, a ver, entre comillas, ¿no? Masculino a lo mejor lo que puede entender una persona, que no tiene por qué ser así. Entendido. Gracias. Buenas. A ver, yo trabajo en el ámbito de la educación especial. Entonces, para mí es muy importante, con el tema de los centros bilingües y tal, saber hasta qué punto es bueno, recomendable o contraproducente que una persona con discapacidad o con dificultades de aprendizaje, más sobre todo dificultades de aprendizaje,
aprenda una segunda lengua mientras su desarrollo cognitivo no está preparado para su propia lengua. No sé, para que por si lo... Es verdad que, o sea, según lo que se sabe, los estudios que yo he leído se hacen en personas neurotípicas. Entonces, no, a lo mejor no te puedo decir una persona con aprendizaje especial. Pero sí que es verdad que cuando tú estás evaluando a un niño que habla 2 idiomas o más de 2 idiomas cuando es pequeño, es decir, que se ha criado bilingüe, a un niño que se ha criado con una sola lengua, los niños bilingües suelen tardar más en pensar y en responder que los niños que han aprendido una sola lengua, pero son capaces de establecer más conexiones entre ellos, son niños que son más lógicos. No sé si, por ejemplo, alguna vez, no sé si estuve comentando el otro día con Manuel aquí de Dico, que también es filólogo, aparte de enfermero, y, por ejemplo, un niño, a lo mejor si te está conjugando verbos, el niño a lo mejor no tiene constancia de un verbo irregular. Entonces, a lo mejor un niño te puede decir cabo, porque es lo que más tiene sentido para él, es lógico. Pues se ve que estas conexiones lógicas las hacen mejor o más rápido los niños que son bilingües, pero tardan más tiempo en responder preguntas, por así decirlo. Entonces, un niño con aprendizaje especial, pues la verdad es que no te sabría decir si eso es aplicable o no a las personas con aprendizaje especial, si los mismos resultados que se dan en niños neurotípicos se pueden aplicar. Claro, es que realmente cuando la discapacidad es muy alta o por llamarla de alguna manera, ¿no? Tiene un grado muy elevado, pues sí que es verdad que a lo mejor puede ser, para mi entender, puede ser a lo mejor muchos aspectos de su vida. Pero cuando es leve, esa era sí, con dificultades de aprendizaje, esa era más mi pregunta. Es que supongo que también puede ser del tipo de dificultad que aprendizaje que tenga. A lo mejor si un niño tiene dificultad de aprendizaje... Escolar, sobre todo, me refiero a escolar. Sí, pero me refiero académico. a la parte biológica, ¿no? De por qué ese niño es que ha nacido con poco oxígeno, es que ese niño nace con un síndrome, ese niño tiene trastorno de déficit de atención y hiperactividad. A lo mejor depende de qué tipo de condición tenga, algo es mejor o no. Por ejemplo, yo sé que un niño que tiene trastorno de déficit de atención y hiperactividad sí es bueno enseñarle más cosas porque el cerebro es capaz. O sea, simplemente le cuesta más, pero es capaz de realizar todas esas conexiones y es capaz de hacer todas esas cosas. A lo mejor si es un niño que ha tenido falta de oxígeno mientras ha nacido y se le ha quedado paralizado una parte, pues a lo mejor es que directamente no es capaz de realizar esas conexiones porque esa parte del cerebro no le funciona. A lo mejor sí, en ese caso sí sería contraproducente, mi opinión. Gracias. Yo quería decir un apunte a lo de Andrés que ha dicho con el tema de los géneros, y es que realmente el concepto de diferenciar en las lenguas los diferentes géneros es muy corto, o sea, muy pocas lenguas realmente diferencian entre femenino, masculino, neutro y demás. O sea, la gran mayoría de las lenguas no tienen géneros, o sus géneros no están asociados al sexo femenino o masculino. Sus géneros, por ejemplo, hay lenguas como la lengua que hablan los esquimales o el groenlandés y demás, que sus géneros se diferencian en diferentes tipos de animales o seres animados o inanimados, esos son sus géneros. Entonces, el concepto de asociar género con femenino, masculino o neutro es algo que es realmente de más como europeo y demás, que realmente hay mucha variedad. Tendremos 2 preguntas, primero a él y luego a ella. Primero, disculpa porque hemos llegado tarde, quizá ya has resuelto lo que te voy a preguntar, pero en el momento en el que has empezado a hablar de que se aprenden idiomas y demás, estamos hablando de que todo el tiempo, ¿no? Los idiomas son acústicos, ¿no? Va por sonido, pero ¿el aprendizaje se produce igual cuando es, por ejemplo, el braille o el idioma de signos? Sí, todo lo que os he explicado ahora mismo es igual de aplicable al lenguaje de signos y al braille. Al lenguaje de signos. Todo lo que he explicado ahora ocurre tanto como si tú estás escuchando, como si tú estás viendo el lenguaje de signos, no con el lenguaje leído. El lenguaje leído tiene un mecanismo distinto en el cerebro para comprenderlo, pero toda esta área, ¿no? Todo este mecanismo que os he explicado de
el área de Broca, el área de no sé qué, no sé cuánto, todo eso ocurre tanto si tú estás escuchando como si tú estás percibiendo lengua de signos. Es exactamente el mismo mecanismo en el cerebro, lo cual Vale. a mí me parece muy interesante. Vale, el de Wernicke, la verdad que sí que entiendo eso cómo participa, pero el de Broca, ¿sabes? En el lenguaje de signos, eso como... ¿Perdona? Por lo que yo he entendido, ¿no? El de Wernicke va más relacionado con el procesamiento, ¿no? De la información, si no me equivoco, Sí. y el de Broca va un poquito más con todo el tema como de la elección de la palabra y ese tipo de cosas. El área de Broca es un área motora, entonces Eso. lo que hace es que afecta a cómo el cuerpo se mueve y cómo el cuerpo produce las palabras motoras. Entonces, a lo mejor una persona que tiene afectada el área de Broca, sí, ¿sabe? En plan, no es capaz de articular bien, pero su entendimiento no está afectado. Hay veces que personas que tienen las dos afasias, tienen tanto la afasia de Broca como la afasia de Wernicke, porque si te ha dado un golpe a la cabeza, probablemente te fastidien más de una cosa. Pero no sé si eso responde a tu Claro, mi pregunta. pregunta es si el área de Broca interviene también en el idioma este de signos, ¿no? Porque realmente no está articulando palabras, sino que son más movimientos. Pues la verdad es que no lo sé, porque el área de Broca no interviene en el entendimiento de palabras, solo interviene en la articulación de palabras. Entonces no te sé decir ahora mismo si intervendría. Sé que el área de Broca es el área de motora que controla la parte de la mandíbula. Entonces, al estar controlando, hay otras partes del cerebro, de la corteza, que se dedican a controlar manos y los brazos. Esas no están dentro del área de Broca, a lo mejor no afectaría al lenguaje de signos. Vale, estupendo, muchas gracias. Vale. A ver si planteo bien la pregunta. En la línea de esta idea de que el lenguaje puede alterar un poco cómo percibimos la realidad, como es el ejemplo de los azules en los rusos, quería preguntar si tiene sentido el uso del lenguaje inclusivo para contrarrestar determinados sesgos que nosotros podamos tener inculcados. Sí, podría ser, claro. Esto que os he explicado, que también tiene que ver, ¿no?, con la hipótesis de Sapir-Whorf y tal, no se sabe si es causa o consecuencia. Entonces, no se sabe hasta qué punto una afecta a la otra o la otra afecta a la una. Sí que es verdad que, por ejemplo, bueno, es que yo creo que eso habría que mirar, ¿no? Tener una estadística y decir, vale, los países que tienen un idioma que distingue entre géneros tienen más casos de, yo qué sé, sexismo o tienen más no sé qué. Creo que sería complicado verlo y creo que habría que verlo desde un punto de vista de la sociología. Los humanos están diseñados para distinguir entre géneros, no para ser sexistas, pero sí para distinguir entre géneros. Entonces, es natural esa distinción. Ahora, no sé si el lenguaje inclusivo sí podría afectar a que la gente pudiera ser menos sexista. Yo imagino que sí, pero yo creo que eso te lo podría responder mejor una persona que se dedicara a estudiar sociología. ¿Hay más preguntas? Yo tengo más, ¿eh? Vale, pues voy preguntando. Esta es una pregunta un poco específica y bueno, te la lanzo. Por experiencia propia, que te voy a apagar. Por experiencia propia, los lenguajes de programación, al ser tan lógicos, yo pienso plan, que la gente que sabe hacer o usa esos lenguajes, digamos, su cabeza cambia y su forma de pensar se vuelve mucho más lógica. Entonces, mi pregunta es si esto también afecta a lo que son las conexiones cerebrales y modifica el cerebro de alguna manera, o es simplemente por el propio uso de la lógica lo que te hace pensar de esa manera. Es el propio uso de la lógica. Es decir, el tú hacer, si no es una persona que le gusta, yo qué sé, hacer puzzle, hacer cosas de deducción y de lógica, esa parte del cerebro, que casi todo el cerebro en conjunto, no hay una parte del cerebro específica que se dedique a hacer deducciones, pero el cerebro en sí se va a volver más especializado en hacer todas esas cosas. Entonces entiendo que si tú estás programando y para programar hace falta ser una persona muy lógica, cuanto más practiques esas conexiones neuronales, más lógico será. Pero no creo que el lenguaje informático intervenga en el área del lenguaje, porque el área del lenguaje es un área específica del cerebro distinta. Porque una persona puede ser
con perdón, tonta y no sabe de lógica, pero sigue sabiendo hablar. Son áreas distintas del cerebro. Tú puedes ser muy inteligente a la hora de expresarte y que se te dé fatal la matemática y la programación. Le damos... ¿Ahora? Vale, perdona. ¿Alguna última pregunta ya antes de cerrar? Última oportunidad, que no se quede nada en el tintero. Vale. Bueno, tú usas... Hola. Manu, desde el punto de vista de la lingüística, no queda claro si se habla porque se piensa o se piensa porque se habla. Desde el punto de vista de la ciencia, Sí. ¿tu opinión por cuál se decanta? ¿Hablamos porque pensamos o pensamos porque hablamos? Ambas. Es decir, nosotros empezamos primero a pensar, después el pensamiento llevó al habla y el habla ha mejorado el pensamiento y el pensamiento mejora el habla. Es una serpiente que se muerde la cola. Por ejemplo, nosotros sabemos que animales que no hablan piensan muy bien y son muy inteligentes, pero el cuerpo, por ejemplo, los cuervos son muy inteligentes y no hablan entre ellos. Bueno, hay veces que sí, hay veces que los cuervos son capaces de comunicarse dependiendo del gran nido, pero no tienen un lenguaje como nosotros. El hecho de nosotros establecer un lenguaje se produce un feedback, ¿sabes? Es decir, si nosotros somos una especie inteligente y cada vez tenemos un mejor lenguaje y nos expresamos más, eso mejora nuestra inteligencia y esa inteligencia mejora nuestra capacidad de lenguaje y así sucesivamente. Es como un poco que fue ante el huevo o la gallina, ¿sabes? En plan, claramente uno tuvo que ser antes, ¿no? Pero está ahí. Surgieron los dos y se retroalimentaron los dos.